Bueno, hoy nos enfrentamos a una realidad multifacética, extraordinariamente plural, de, yo diría, identificaciones con varios feminismos, y esto es lo que ha ido ocupando la plaza pública. Se ha, creo que, maximizado ese conjunto de voces de manera tan impensada que para gente de mi generación, para las viejas feministas, estamos frente a una escena que pocas veces nos imaginábamos. Es decir, es la primera vez que los feminismos toman yo diría, una ampliación tan extraordinaria que es como si pudiéramos decir que tal vez es el dato histórico de hoy, es que hay un feminismo de masas. El feminismo anterior, los antecedentes que tenemos, sobre todo los antecedentes recientes de la llamada segunda ola del feminismo, que es la que viene en la segunda mitad del siglo XX, tenía unas características más bien cerradas, más bien, como diría, codificadas en términos de núcleos, pequeños núcleos. Es cierto que ya en los 90 había habido una ampliación, pero la novedad del siglo XXI es lo que yo llamo los feminismos derramados. Y lo que muchas colegas también llaman feminismos populares, feminismos que tienen muy poco que ver seguramente con las antiguas canteras de los cenáculos feministas. Bueno, los estudios de género es un modo bastante económico de trabajar una enorme complejidad de asuntos y de tópicos. Y nada más distintivo de esos estudios académicos que exonerar la idea de bipolaridad de los géneros. O sea, hay algo más que varones y mujeres. Entonces, los estudios feministas, desde luego, tienen una clave interpretativa respecto de la condición femenina a lo largo de los tiempos, ¿no? Pero esto no quiere decir que esos estudios no hayan tenido derrames para considerar las alteridades de los sistemas binarios sexogenéricos. Y hoy la mayoría de esos estudios feministas también abarcan, aunque conservan ciertos predictivos o ciertas regularidades en la interpretación con relación a la condición femenina, yo diría hay desbordes completos porque hay una especie de desautorización que se ha cundido muchísimo en la academia, de desautorización completa de bases naturalizadas de sustancialismos biológicos. Por lo tanto, nuestros estudios feministas hoy abarcan una enorme cantidad de estudios sobre la condición sexogenérica en esa enorme diáspora en la que hay géneros en numerosa pluralidad. Se distinguen diferentes corrientes dentro del feminismo, pero hay un punto de vista común, y es justamente conquistar la ley del aborto seguro y gratuito. Y yo creo que esto ha despertado mucho más la conciencia de las mujeres. Se ve en las diversas manifestaciones que hay. En estos días las 4 comisiones están reunidas tratando martes y jueves la percepción, observación de opiniones muy diferentes. Yo misma he participado en la primera sesión. Estoy muy optimista. Yo creo que es una deuda de la democracia. Lo hemos dicho de tantas maneras, es un derecho básico, fundamental, es un derecho humano, porque no hay derecho a la ciudadanía sin derecho al cuerpo, es decir, hay un obstáculo al derecho a ciudadanía sin derecho al cuerpo, a decidir sobre el cuerpo. De modo que me parece que vamos a conquistar la ley prontamente. Que hay organismos de la vida civil, sobre todo los organismos con mujeres, obviamente que están mucho más sensibilizados frente a este derecho. No tengo duda de que también hay diferencias dentro de las instituciones. Hay instituciones como las instituciones religiosas que efectivamente en su mayoría se manifiestan contrarias. Ahora,
Cuando digo en su mayoría, quiero decir que no todas las instituciones religiosas del país son anti-aborto. Debo decir que, por ejemplo, los viejos troncos de las iglesias reformadas protestantes acompañaron en el Uruguay la ley del aborto seguro y gratuito, y también en la Argentina lo están haciendo. Esto quiere decir que aún dentro de instituciones que podríamos decir son canteras muy resistentes a este tipo de aperturas respecto de los derechos de las mujeres, sin embargo, tampoco ahí hay completa masividad o completa, yo diría, completa aquiescencia a su negatividad. Esperemos inclusive que haya muchas fracturas en aquellas instituciones que más entrañablemente se oponen al aborto. La opinión favorable a la legalización del aborto está llegando a más del 60%, así que imagino que una parte de esa proporción alcanza también a las agentes de las instituciones educativas. Voy a decir más, es notable ver que en establecimientos secundarios confesionales católicos hay grupos de adolescentes de los dos sexos, de mujeres y varones, que apoyan el aborto. Es una manifestación notable y creo que, no sé aquí en Santa Fe si habrá algún ejemplo, pero yo tengo por lo menos varios ejemplos de instituciones educativas católicas que no pueden obturar las manifestaciones de sus jóvenes y que se han manifestado a favor del aborto. En este momento toda nuestra energía, toda nuestra fuerza está en orden a los derechos de las mujeres, y está puesto en la conquista de la ley del aborto. Ahora, obviamente no nos olvidamos de las otras dimensiones de la realidad, algunas en clave dramática, de las mujeres en condición de pobreza, de las trabajadoras en condición de mayor labilidad, expuestas inclusive hoy día a perder el trabajo y demás. Justamente, uno de los, yo diría, de los temas fundamentales que tiene la agenda feminista es procurar la igualdad de trato y oportunidades en el mercado laboral. Seguramente será nuestra próxima empresa común.